Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, con esa cumbia que puso a mover aquí a Nancy Pacheco, vamos a iniciar nuestra edición del día de hoy de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. El tema, me sabe a mango, de Cumbia Star y los Corraleros de Majagual. ¿Quién no recuerda a los Corraleros de Majagual? Pues ahí están activitos con este tema de cumbia, conjuntamente con Cumbia Star. Con ese tema, repito, iniciamos nuestra edición del día de hoy de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 AM, 1400, La Voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes. Bien, gracias a mi Dios. Bienvenidos a esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla a Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Lisette González, socióloga y coordinadora de investigación y difusión de Provea, advierte que si seguimos como vamos, Venezuela tendrá una población con un consumo de alimentos cada vez menor, lo que elevará los índices de desnutrición y hará que la superación de la pobreza a mediano o largo plazo se haga más difícil. Así lo señala un documento preparado por Provea denominado Con la comida no se juega y asegura que el gobierno de facto de Nicolás Maduro no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho a una alimentación adecuada, dada la precaria situación de los servicios públicos, la falta de medidas adecuadas para proteger contra el hambre y el hostigamiento a las organizaciones humanitarias. Afirma la investigadora Lisette González que si tienes una población que además de empobrecida tiene dificultades en el crecimiento porque no están bien alimentados, esa desnutrición afectará su capacidad de rendir en el sistema de enseñanza, así que vamos a tener una población encerrada en un círculo de producción de pobreza. Argumentó esta investigadora que considera que la principal dificultad que se encuentra hoy en Venezuela es el empobrecimiento de la población, lo que dificulta el acceso a los alimentos. Y en otro orden noticioso, la guerra en Ucrania podría ser una gran oportunidad económica en Venezuela. Y esa nueva oportunidad en lo económico pues se abre para Venezuela en ese contexto de la acción armada de Rusia contra Ucrania y la visita de la delegación del alto nivel de Europa, de Estados Unidos, al país en búsqueda de este acercamiento que permite esa reactivación de la producción petrolera. De esta manera pues se puede resumir que las conclusiones potenciales que expertos en distintas áreas hicieron durante el foro Repercusiones para Venezuela de la invasión Rusia a Ucrania, que fue organizado por la Plataforma en Defensa de la Constitución y realizado vía transmisión digital, pues el sociólogo Edgardo Lander ha explicado que se están desarrollando dos procesos fundamentales actualmente en el mundo: la catástrofe climática que está socavando las bases que hacen posible la vida en el planeta y el creciente militarismo que conduce al mundo hacia una nueva guerra fría. Por su parte, la arquitecta Mariela Ramírez, quien es la fundadora del Movimiento Ciudadano Dale Letra y del Foro Cívico, pues sostuvo que la visita de la delegación estadounidense a Venezuela pues abre así un nuevo ciclo para el país que puede ser asumido con audacia y además con muchísima sabiduría. También aseguró que el momento debe ser acompañado por las acciones positivas por parte de la sociedad venezolana para lograr conjugar una apertura económica con una apertura del espacio democrático. El encargado de negocios de Venezuela en Colombia y que funge como embajador, Eduardo Battistini, condenó que la dictadura de Maduro esté protegiendo al cabecilla del Frente 33 de las disidencias de la FARC, John Mechas, en el estado Zulia. Ante esta información difundida por la Policía Nacional de Colombia, el diplomático venezolano cuestionó por qué Maduro protege a estos líderes criminales.
En este sentido, aseguró que son socios del régimen venezolano y operan de manera articulada para desestabilizar a la región. Este delincuente desde Venezuela ha planeado ataques terroristas como el del fin de semana en Bogotá, donde 2 niños perdieron la vida, y el atentado contra el presidente Duque efectuado en Cúcuta. Señaló que es necesaria la revisión de este tema y sobre todo que el Estado venezolano, a través del gobierno de facto, deje de proteger a los grupos irregulares y las disidencias que operan de la FARC en el territorio venezolano. Y aliados de Nicolás Maduro en trama del oro de sangre que siembra pánico en Venezuela. Pues así, la región de la Guyana venezolana, que comprende los 3 estados al sur del Orinoco, Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, pues han experimentado un enorme aumento en violencia asociada fundamentalmente a la actividad de estos grupos armados organizados, y además que está aprobada y propiciada por el gobierno venezolano en relación con la minería ilegal y otros negocios ilícitos que se derivan de ella. Una trama totalmente criminal por los jerarcas chavistas que se han repartido en la Amazonía venezolana para sacar su gran tajada, y han dejado el control de las minas a bandas criminales sin importarles las consecuencias a las cuales se van. Estas pues han instalado y sembrado el pánico entre la población, y en ocasiones se ven obligados a marcharse por miedo a ser víctimas de la violencia pues de algunos de estos grupos que operan en sus feudos con total impunidad. Estas pues son algunas de esas conclusiones que se pueden traer del último informe de SOS Orinoco que se publicó el día miércoles, y que la fundadora de la ONG, Cristina Aureli, presentó en primicia. Pues cabe reseñar en este aspecto a la audiencia que la región en cuestión está abarcando un territorio del 7% de esa población venezolana que está viviendo en total zozobra según este informe. ¿Qué puede comprar un docente venezolano, un profesor, un maestro venezolano con el incremento salarial que le ha otorgado el gobierno? Esa es una pregunta que los docentes están respondiendo vía protestas, vía marchas, manifestaciones y acciones que han venido realizando en la calle, pero que técnicamente el CENDAS, que es un centro de estudio de educadores sobre la situación económica del país, señala en su informe que la canasta alimentaria se ubicó en enero del año en curso en $454,93. Al cambio serían unos 2.101 bolívares, lo que significa que con 130 bolívares, que equivalen a $29,75 mensuales según la tasa del Banco Central de Venezuela, se necesita 15 meses de sueldo para comer durante un mes. Es lo que dice el Senda. O sea, para que usted tenga una dimensión de la gravedad del problema y de lo pírrico que ha sido el incremento salarial venezolano. Para adquirir la canasta, dice el Sendas, un venezolano debe ganar 300,25 salarios mínimos, lo que implica 10 salarios mínimos diarios, es decir, 70,05 bolívares diarios para cubrir su costo. Es decir, bolívares 70,05, es decir, $15 al día para poder comer, según lo señala el Sendas. Los sueldos pasaron de 10 bolívares mensuales a 130 bolívares mensuales, y el gobierno dice se aumentó en más de 1000% el sueldo de Venezuela. Pero ocurre que, de acuerdo al anuncio realizado por el propio Nicolás Maduro, el presidente de facto de Venezuela, en el caso de los docentes hay un tabulador diferente que depende de las horas y el cargo que se desempeña. El sueldo más bajo del nuevo tabulador es 264,69 bolívares. Presten atención a esta cifra, representa $60 y corresponde a un bachiller no docente. En el caso de los docentes de mayor experiencia, oscila entre 329 y 600 bolívares. Ni aún así, los trabajadores maestros que dan 40 horas de su vida a la semana para la educación, seguirán dependiendo de un salario que no alcanza para poder comprar lo mínimo de la canasta básica. Es decir, con el nuevo salario expresado en el tabulador, se puede comprar 13 productos de los 60 productos que tiene la canasta básica alimentaria. Se los resumo muy rápidamente. 1 kilo de harina de maíz, arroz,
margarina, pasta, café, caraota, sal, queso, jamón, carne, pollo, además de 1 litro de aceite y un cartón de huevo. Hasta ahí alcanzó el salario. Y evidentemente esto no es suficiente para atender las otras necesidades, como son las necesidades del pago de servicios públicos, el pago de alquiler, si eres inquilino en un departamento, en una casa, y el pago del transporte, el pago de vestimenta y otros servicios que necesita cualquier persona común y corriente para poder sobrevivir. Y es que esa canasta de lo que se alcanza a comprar esos productos no alcanzan para el mes. Fíjate que no está la carne. No está. ¿Y cuántos integrantes existen en cada familia? 5 en promedio. Exacto. Entonces, alcanza, ponle 18 días. ¿Y esto? Porque un cartón de huevos no le alcanza sino como una semanita, y eso tasándolo como de a pedacito, ¿no? De resto no le va a alcanzar para mucho. Entonces, el resto... Los otros 15 días, ¿qué pasa? ¿Cómo se la van a arreglar? Esa es la situación. Esa es la descripción más clara que ha hecho el Sendas de la situación del docente venezolano. Y después preguntan, ¿pero por qué salen a protestar si le dimos un aumento de más del 1000%? Por favor, vean la realidad. Y en otro orden informativo, la ONG Foro Penal ha anunciado en su informe semanal que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene a 239 personas privadas de libertad por razones políticas. En su última actualización, la ONG precisó que entre los detenidos se encuentran 225 hombres, 14 mujeres, de los cuales 109 son civiles y 130 son militares. De igual forma, el Foro Penal repudió que el régimen de Nicolás Maduro mantenga aún todavía preso a un menor de edad. La actualización de este foro penal fue emitida a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y a la Organización de los Estados Americanos. La Asamblea Nacional Legítima califica como inconstitucional la reforma a la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Escuchemos por qué. El régimen intenta lavar la cara a un expediente que suma más de 250 presos políticos, persecuciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Todo esto incluye severos señalamientos sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El amago, la intención, la mentira de tratar de aparentar que la justicia venezolana cambiaba un ápice y dejaba de ser una justicia sumisa, subordinada a los dictámenes de Miraflores, ya se está cayendo por su propio peso y nada habrá sido hecho para cumplir con esas solicitudes internacionales. Esta pretendida reforma del sistema de administración de justicia no tiene ningún objetivo distinto a pretender eludir con ello la competencia de la Corte Penal Internacional. No nos caigamos a engaños, no pretendamos que va a resolverse el sistema de administración de justicia en nuestro país con un maquillaje de cambio de magistrados. Y esa es la verdad, es un maquillaje de cambio de magistrados. Pero escuchen esto, según el informe preparado por elpitazo.com, el portal informativo, 6 de cada 10 de los 258 postulados son o han pertenecido al Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, tienen un origen claramente político. Y 5 de cada 10 de esos mismos aspirantes a ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia han tenido contratos directos con el Estado venezolano. Han sido contratistas del Estado venezolano. Entonces se pone en duda esta cuestión del equilibrio del juez, el equilibrio de las salas del Tribunal Supremo de Justicia y sobre todo esa independencia de poderes, que es lo que fundamentalmente ha causado el caos institucional en Venezuela, porque no hay independencia de poderes. Y todavía pretenden amarrar al Tribunal Supremo de Justicia porque han postulado sus representantes, incluso dentro de la fuerza del chavismo, hay ciertos elementos que están generando distorsión y que ha generado también
que no se haya elegido ese Tribunal Supremo de Justicia desde la semana pasada, cuando ya todo el mundo daba por hecho su elección, y se ha postergado ya con esta 2 veces la elección de estos magistrados, y se estima que para mañana en la tarde se haga la elección formal. Pero toda esta tramoya para lavarle la cara al Estado venezolano, al gobierno de facto, ante el Tribunal Supremo de Justicia y también ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Una situación que de verdad denuncian valientemente los diputados legítimos venezolanos. Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a través de su cuenta de la red social Twitter, reiteró que todo es posible si nos unimos por nuestra libertad. Guaidó, en el contexto de su gira Salvemos a Venezuela, ha expresado que alcemos nuestra voz por más de 6 millones de hermanos que salieron de nuestro país para que seamos un país productivo, un país con justicia y además un país con total democracia. Eso es lo que ha venido reiterando el presidente interino Juan Guaidó. Bueno, y también en otro orden de ideas, el comisionado Smolansky ante la Organización de Estados Americanos ha dicho: crisis de refugiados en Venezuela sigue incrementándose. Latinoamérica va a recibir y ubica a 6,1 millones de venezolanos. Ya empezamos a dejar lejos la cifra de los 6 millones, ya vamos a 6 millones.1, y señala Smolansky, comisionado ante la Organización de Estados Americanos, que este martes, que a partir del martes, en el corte que se ha hecho institucional, ya se puede señalar que hay 6 millones de venezolanos, 6.1 millones de venezolanos en migrantes forzosos. Estos refugiados venezolanos huyen del país como han huido los habitantes de Siria frente a una guerra. Imagínense ustedes, la guerra siria ha expulsado a 6 millones de migrantes. La situación económica y el régimen de facto han expulsado a 6 millones de venezolanos. Por medio de su cuenta oficial de la red social Twitter, Smolansky precisó que la crisis de refugiados más grande del mundo para el primer trimestre del 2022 ubica a Siria con 6,7 millones, a Venezuela con 6,1 millones y a Ucrania con 3,9 millones. En Siria ha habido un conflicto armado por más de una década, a Ucrania la está invadiendo Rusia y a Venezuela la invadió el chavismo. Qué terrible esta situación. Recordemos que el pasado 2 de diciembre del año pasado, el comisionado Smolansky denunció en su intervención virtual en el Congreso Mundial de Juristas que se llevó a cabo en Barranquilla que la crisis de migrantes y refugiados venezolanos proyecta para este año 2022 convertirse en la tragedia más grande del mundo en materia de migración. Y el opositor Leopoldo López ha indicado el día de hoy que el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos en ese encuentro y en ese acercamiento no se convierta esto en un trueque, en un intercambio de petróleo por libertad. López advirtió en respuesta a periodistas antes de impartir una conferencia en Salamanca que sin elecciones libres no debería haber un total acercamiento. El líder opositor subrayó que la posición de Estados Unidos es llegar a unos acuerdos siempre y cuando pues se haya una ruta muy clara hacia esas elecciones libres en Venezuela. Desde que a principios del mes esa delegación de Estados Unidos se reunió en Caracas con Nicolás Maduro, pues se producen una serie de especulaciones sobre el acercamiento entre ambos gobiernos, aunque los estadounidenses han subrayado que no se supone un cambio en las relaciones ni que vayan a comprar por ahora petróleo a Venezuela ante la crisis energética tras la invasión de Rusia en Ucrania. No podemos hacer un trueque, un intercambio de petróleo por libertad, es lo que reitera en este momento Leopoldo López. Bueno, aprovechemos el momento para irnos a la pausa comercial y musical. Y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. No hay más que hablar, es el tema de Morat y con ese tema iniciamos el segundo segmento, la segunda porción de la torta de Venezuela siempre, siempre Venezuela, llevándoles más información. Y Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro participa activamente en actividades de narcotráfico y además alberga dentro de sus fronteras a grupos terroristas regionales como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
El medio venezolano Runrunes publicó el pasado 24 de marzo que se realizó una audiencia de los comandos norte y sur en la que se fijaron las diferentes posturas frente a diferentes temas, entre ellos la situación de Venezuela. Richardson también ha indicado, además, que el país caribeño se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias, pero también una importante amenaza a la seguridad de la región. Runrunes también detalló que el discurso, la comandante mencionó que el Comando Sur de Estados Unidos continúa experimentando un aumento de inestabilidad política debido a la violencia en Haití, Cuba y el agregado Venezuela. Los grupos irregulares también son una preocupación para los Estados Unidos. Richardson también ha explicado que estos grupos atacan a las fuerzas de seguridad, llevan a cabo asesinatos colectivos contra defensores políticos y aterrorizan además a toda la población civil. El gobierno de Nicolás Maduro participa activamente en el narcotráfico y alberga a estos delincuentes. Mire, no hay nada más interesante que ver las redes sociales cuando hay un tema en la agenda de opinión pública. Y en Venezuela, además del fútbol y además de otras cosas, el tema del impuesto general a las transacciones financieras está siendo analizado en redes sociales. Y hay cosas interesantes. Miren esto. Si usted tiene un billete de $100 en el bolsillo, tenga claro que 19 son del régimen. El régimen madurista puso en marcha esta nueva ley que exige a los comerciantes y empresas privadas que retengan 3% de lo que reciban por concepto de transacciones en monedas diferentes al bolívar, incluidos los criptoactivos, salvo en Petro. Precisamente estas son nuevas medidas y los usuarios sacaron sus cuentas de lo que representa este nuevo impuesto. El 16% de IVA más el 3% del impuesto a las grandes transacciones financieras, o sea, si usted tiene un billete de 100 en el bolsillo, 19 son del régimen. ¿Eres feliz porque tienes $100 en el bolsillo? Pues ni tanto, no te alegres tanto. Son apenas $81 cuando compres lo necesario para vivir. 16 más 3 en impuestos. Lo que vamos a tener es nuevamente inflación y ajuste de precios, su facturación. El dólar ni cuando estaba prohibido dejó de usarse, opinó uno de los tuiteros. Y también, si compras en supermercado en Venezuela con dólares, te cobrarán 3% de impuestos. ¿Qué más quieren de nosotros? Con un IVA de 16%, agregó Angélica García, otra usuaria de las redes sociales. Así que el tema sigue dando mucho que hablar. Y es verdad, si usted tiene $100 en Venezuela y va a un comercio a comprar algo, en este momento, $19 son del gobierno. Y vamos a escuchar al diputado Romy Flores, quien es el presidente de la Comisión Permanente de los Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional Legítima, quien ha exigido la sanción de los representantes de la muerte de los 4 Yanomamis en el Amazonas. Escuchemos. Muy buenos días, señor presidente, colegas parlamentarios, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. No es nueva la situación de la crisis humanitaria compleja que sufre el pueblo venezolano. Pero es lamentable que dentro de esta situación, entre los grupos más vulnerables de Venezuela, de nuestra patria, estén los grupos de los pueblos indígenas y que sea el propio Estado quien los persiga, los acorrale y además de eso fomente la crisis en sus comunidades. Lamentablemente, hoy nos encontramos denunciando a miembros de la Fuerza Armada Nacional, en donde son responsables de la muerte de varios integrantes de nuestras comunidades indígenas. Además, que son los culpables. El régimen que gobierna desde Miraflores es el culpable de la crisis humanitaria compleja que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, de nuestra patria. Además de eso, se oculta la persecución permanente de nuestros pueblos indígenas por parte de los grupos que deberían ser los garantes de todos sus derechos, de todas sus necesidades, cubrir todas sus necesidades, pues el Estado es quien los persigue,
el Estado es quien los acorrala, el Estado es quien fomenta su crisis. Y además de ello, el desplazamiento de nuestros indígenas por fuera de nuestra tierra, de nuestra patria, da dolor en el alma lo que viene ocurriendo en los sectores vulnerables de nuestra patria, pero también da dolor ver los sitios de nuestros indígenas, sus territorios que han sido invadidos por la explotación de oro, por incluso el tráfico de narcóticos en nuestra patria, y por ello han sido desplazados nuestros indígenas. Hoy queremos ratificar nuestro compromiso con los pueblos indígenas y los sectores más vulnerables de Venezuela, que están pasando en este momento un momento muy triste, y además de ello de hacer populismo y decir que iban a garantizar sus derechos, que se encuentran consagrados en nuestra Constitución Nacional, y sin embargo pasaron a ser letra muerta por parte de los sectores del Estado, especialmente de los sectores que tienen la obligación de garantizar sus derechos, sus mínimos derechos. Hoy pedimos a la comunidad internacional voltear sus ojos a Venezuela en función de reclamar los derechos de nuestras comunidades indígenas, que en este momento se encuentran acosados, se encuentran perseguidos, y además de hecho se encuentran como sectores vulnerables de nuestra patria, y nadie le da garantía de sus necesidades básicas sean cubiertas, pero además de ello no le dan garantía para garantizar sus derechos a la vida, sus derechos a la comida, al vestido y a la salud, que tiene que garantizarse como lo establece nuestra Constitución Nacional. Es por ello que además de eso exigimos una investigación del Estado venezolano en función de los derechos que han sido vulnerados por parte de militares, en este caso, que han acabado con la vida de 4 miembros de la comunidad indígena, y en este momento también han sido muchas comunidades desplazadas por la explotación del oro, por el narcotráfico, por grupos ordinarios y grupos incluso paramilitares que se encargan de la persecución de nuestros indígenas y expulsándolos de su tierra natural y de su espacio natural. Entonces pedimos que en este momento se garantice los derechos de los pueblos indígenas, y la comunidad internacional que voltee sus ojos hacia Venezuela para que sean garantes de el reclamo que hacemos en este momento de los derechos de nuestras comunidades indígenas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, pueblo de Venezuela, y seguiremos en la lucha por los derechos de los sectores vulnerables, y además de eso, la lucha por la democracia, la libertad y los derechos mínimos para el pueblo venezolano. Bueno, fue la posición del diputado Romy Flores en relación a este tema de la situación de los indígenas Yanomami en el territorio del estado Amazonas. Y vamos a aprovechar también el momento para contactar directamente con nuestro corresponsal Oliver Lullano, el amigo de todos, desde el Arauca Binacional. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. En este momento estoy con una paisana. ¿Me dice su nombre? Carmen. Carmen, ¿y el apellido? Silva. Carmen, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? De San Fernando. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste acá a Arauca? En 2 años. ¿Y por qué te viniste? Buscando una mejoría para vivir, para solucionar. Porque cuando uno tiene niños pequeños, bueno, ya mis hijos están grandes, pero mis hijas tienen niños pequeños. Y este no es problema, entonces nos vinimos por eso, buscándolo los remedios, las cuestiones que se consiguen más acá. ¿Y cómo les ha ido acá en Arauca? Bien, gracias a Dios, muy bien, muy bien. ¿Qué hacías allá en Venezuela? ¿En qué te desempeñabas? Yo trabajaba en educación como obrera. ¿Y por qué tomas la decisión de venirte a Arauca? ¿Por qué Arauca? Porque, o sea,
es porque yo decidí estar acá porque, o sea, estamos cerca de, como decir, de cruzar y eso, y entonces aquí nos abrieron puertas, que gracias a Dios nos ha ido muy bien. ¿Qué expectativas traías? ¿Qué pensabas que podías hacer acá? Bueno, trabajar lo que le saliera a uno, lo que le ofrecieran a uno y uno mostrar lo que es uno, porque a veces nosotros tenemos que venir con humildad para que nos traten bien, ¿ves? Porque si no venimos así con un expectativo que algunas personas, muchos venezolanos les han ido mal, paisanos, pero gracias a Dios que a nosotros nos ha ido bien. ¿Y quién los recibe? ¿Algún familiar los recibió? Sí, gracias a Dios nos recibió un familiar. ¿Y qué podemos decir? ¿Ha sido fácil, ha sido difícil el hecho de salir del país, de enfrentarse a nuevas situaciones? Sí, ha sido difícil porque uno está dejando algo atrás, está dejando familiares, sus casas, sus cuestiones que uno tenía allá, pero hay que decidir por lo que uno trae, unos nietos que vienen atrás, que son los que van a sufrir o están sufriendo, y muchos todavía están sufriendo allá, porque por lo menos yo llamo a mi hija y me dice, mamá, todavía la situación está malísima, y bueno, yo le mando de aquí para allá. ¿Y aquí con quién estás? Estamos viendo que estás acompañado de unos niños. ¿Cuántos niños son? Y son tus nietos, ¿no? ¿Cuántos componen tu grupo familiar? Nosotros componemos 8. ¿Y viven en alquiler? ¿Cómo es la vida allí? En alquiler. Nos han atendido bien, bueno, económico, pero uno tiene que trabajar para pagar el alquiler y eso. Ahora, ¿has recibido atención, ayuda por parte de los organismos que ayudan acá a los venezolanos? Sí, mi hija, yo no, pero mi hija sí, a su hijo que se vino con incapacidad y bueno, y gracias a Dios, mira, lo camina y todo eso. Y cuando conversas con la familia de Venezuela, ¿qué te comenta? ¿Qué dicen? Se habla de que la situación está mejorando allá en Venezuela, ¿qué piensas tú? Bueno, Dios quiera que sí se nos mejore, porque eso es lo que esperamos, pidiéndole a Dios que se mejore todo. ¿Tú deseas volver a Venezuela? Claro, porque allá tengo mis cuestiones, mi casa, mi familia, todo. ¿Extrañas las comodidades de tu casa? Mucho, muchísimo, porque a veces a la primera vez que nosotros llegamos acá, nos tuvimos que arrendar por lo menos un cuartico. Allá yo tenía mi casota grande, pero ¿qué? Hay que acostumbrarse. ¿Tú crees que esta situación te ha dejado algún tipo de enseñanza? Sí, mucha, y nos enseña mucho, y deberíamos aprender. ¿Qué has aprendido? Ser, como dice el otro, una parte trabajar más que en Venezuela, porque uno allá trabajaba, bueno, yo trabajaba en educación, acá me ha tocado trabajar como doméstica, pero me ha ido bien y me pagan bien, gracias a Dios. ¿Y cómo te ha recibido la gente de Arauca? ¿Qué te dicen? Bueno, donde yo he llegado me han recibido muy bien, que es igual como dice usted, que una vez le pasó a Colombia, así mismo, pero nos han recibido bien, gracias a Dios. Esta zona de Colombia, Arauca, con respecto a la zona de Apure ha sido muy unida, ¿no? ¿Ya tú habías tenido la oportunidad de venir antes a Arauca? Sí, yo había tenido la oportunidad de venir más antes y nos ha atendido bien, gracias a Dios. ¿Cómo sientes que está la situación acá? Bien, bueno, por los momentos bien, pero no sabemos más adelante. Con respecto al tema de la permanencia, ¿ya han tenido acceso al documento? ¿Hicieron el registro? Sí, ya lo hicimos, gracias a Dios, y nos han atendido bien, inmigración nos atendieron bien. ¿Qué mensaje darle a nuestros paisanos venezolanos que están viendo el programa y de repente tienen deseos de salir? ¿Qué les recomiendas? Llegar con un comportamiento para que se les abran las puertas, que eso es lo mejor que tiene que tener y que para que los demás venezolanos que vienen, algunos vienen caminando, pasando trabajo, que con un buen comportamiento se le abren puertas. ¿Tú nos pudieras decir que has logrado el objetivo, lo que pensabas que podías desarrollar aquí en Arauca, lo has logrado? Sí, gracias a Dios lo hemos logrado porque nosotros nos vinimos con un objetivo de que el niño nos caminara y gracias a Dios nos caminó. ¿Aquí lo han atendido, le han dado todos los medicamentos? Sí, en esa parte, en una parte a mí me pegó mucho porque yo tuve que abandonar mi trabajo por ello, pero por otra parte me alegro porque nos han atendido demasiado.
Y con eso yo dije, bueno, dejo mi trabajo, no importa que me voten, pero con la puerta que se nos abrió aquí, que nos están dando esa pertenencia de tener eso por 10 años, yo digo, bueno, dejé allá, me sacaron de allá del sistema, de repente allá no comprenden porque uno a veces se viene, es porque... Allá saliste de la nómina. Allá me sacaron de la nómina, que eso fue lo que me dijeron, que ya nos habían sacado y bueno, pero por un logro, pues, porque por lo menos ya él ya está levantado. ¿Sientes que valió la pena hacer el sacrificio? Sí, por una parte le pega a uno porque es una costumbre que uno viene desde allá, pero por otra parte me alegra por él. ¿Y qué sientes por esos nietos? Mucha alegría, mucho amor, mucho, bueno, de verlos crecer, que crezcan bien, como dice, con cosas que ya se había prohibido allá. Acá sí se logra tenerlo. La buena alimentación. Sí, claro, la buena alimentación, porque allá nos ha costado, allá en Venezuela costaba ya, pero gracias a Dios que se acomode y le pedimos todos los días a Dios que se nos arregle Venezuela, porque Venezuela es Venezuela. ¿Sueñas con regresar? ¿Y cómo sería la Venezuela para tú regresar? Que sea bonita, como antes, que sea una Venezuela que uno salía a la calle y tenía todo, pues. Eso es lo que yo sueño. Bueno, un mensaje final para toda nuestra audiencia, agradeciéndote por compartir con nosotros. Bueno, por una parte le agradezco a Dios y agradeciéndole a Dios y pidiéndole a Dios que Venezuela se arregle y que Colombia siga adelante. ¿Qué decirle a nuestros hermanos colombianos que nos han abierto las puertas? Le agradezco y mucho, como no, pues a una persona que me dio apoyo acá, y le agradezco mucho y que bueno, a ella la quiero mucho. Bueno, agradecido. Igualmente. Bueno, mis amigos, la historia de una abuela que dejó todo por venirse a apoyar a su hija para lograr el bienestar de sus hijos, de sus nietos acá en Arauca. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde la tierra del Joropo, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y con este reporte de Oliver Luyano desde el Arauca binacional y esta historia de esta abuela que ha hecho todo por sobrevivir en Colombia, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, y el tema Quisiera de Luis Silva nos permite iniciar la segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Y lo hacemos con más información. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, que se incorpora a esta hora, 1160. En el Control Master, Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Seguimos con más información. Y hoy, Alan, se habló de ese nuevo proyecto político. Y ese nuevo proyecto político pues lo viene realizando Henry Falcón, quien presentó ese nuevo futuro en ese nuevo movimiento, luego de haber anunciado en días pasados su retiro de la Avanzada Progresista, partido que fundó en el año 2012 por un supuesto complot entre militantes, los rectores del Consejo Nacional Electoral y el gobierno de Nicolás Maduro. Siento felicidad, un acontecimiento que la historia recordará como una gran demostración de lealtad e independencia ante las pretensiones y las manipulaciones. Con orgullo presento al país este nuevo esfuerzo colectivo, que es la concreción de un sueño con el que construiremos diferentes espacios de solidaridad, entendimiento y respeto. Futuro es un movimiento político inequívocamente opositor que lo ha afirmado y esto lo ha dicho hoy en rueda de prensa. Falcón también aseguró asimismo que Futuro está abierto a los debates sobre las nuevas tecnologías porque, alegó, de la prosperidad dependerá cada vez menos los recursos naturales y en cambio pues se utilizarán más recursos educativos, científicos e innovadores. Sí, Henry Falcón decidió zafarse el problema de la manera más práctica. Él fundó un partido, ese partido se los estaban amenazando con robar y dijo, no, yo no me voy a enfrascar en ninguna pelea, ni voy a pasar años en el Tribunal Supremo de Justicia, ni en la sala político-electoral,
me voy y fundo otro partido y ya lo ha formado. Bajo el nombre de Futuro, ¿no? Futuro. Bueno, vamos a ver qué tal le va en esta aventura a Henry Falcón. Hay gente que dice que Falcón está promoviendo, aglutinar algunos otros elementos de la oposición que actualmente se encuentran libres, sin compromisos ni ataduras políticas, pero vamos a ver cómo le va este experimento a Henry Falcón. Bueno, la cadena de comida rápida Arturos, que hace 2 días había dicho que no iba a recibir dólares ni moneda extranjera para el pago de sus servicios, anunció la reactivación del pago en divisas. Es decir, volvieron a abrir esta posibilidad, luego de que por momentos dejara de aceptar divisas por la incertidumbre generada por la aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras. La empresa aseguró que ya se encontraba en proceso de adaptación y adecuación de sus sistemas para poder cumplir con este requisito de ley. Este nuevo impuesto, cuya implementación incluiría un recargo entre el 2 y el 20% para quienes vayan a cancelar en dólares, porcentaje que inicialmente había sido fijado en 3%. Con ocasión a la entrada en vigencia de esta nueva ley, nos vemos en la imperiosa necesidad de aclarar e informar que nos encontramos en la fase final de adaptación y fiel cumplimiento de la referida norma, y fue justamente por ello que nos vimos imposibilitados momentáneamente de recibir pago de divisas, indicó en un comunicado la empresa. Además agrega que por lo tanto anuncian que nuevamente van a recibir estas operaciones. Se mantiene con plena normalidad dentro de nuestros restaurantes. Agradecemos a nuestros clientes y amigos por la comprensión que siempre nos han brindado. La cadena de alimentos anuncia que se adapta al nuevo sistema impositivo en transacciones financieras. Y las autoridades del Viceministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec se reunieron con diputados del bloque de la Patria del Consejo Legislativo del Estado Zulia para concretar las acciones que permitan avanzar en la normalización y además en la estabilización del servicio eléctrico en esta región. Al respecto, la legisladora Ángela Fernández ha informado que de acuerdo al reporte de Corpoelec de la entidad, a finales de mayo se estaría estabilizando definitivamente el suministro de energía eléctrica en la región tras la llegada de los próximos días de 3 nuevas unidades, las cuales permitirán fortalecer y además generar el incremento en la capacidad de la generación eléctrica en el estado Zulia. También explicó la parlamentaria que están adelantando acciones junto al Estado Mayor Eléctrico en el estado Zulia para abordar frontalmente lo concerniente a las fluctuaciones del servicio y la administración de carga, por lo cual pues se hizo un llamado a estar en calma y atentos al diferente cronograma que presentará Corpoelec para atender puntualmente la demanda de la población zuliana en esta materia de suministro eléctrico. Por su parte, el legislador Wilmer Torres ha indicado que este encuentro se desarrolló de manera armónica con el viceministro de la Cooperación Nacional de Energía Eléctrica, Juan Romero Figueroa, Igor Gaviria, y el coronel Napoleón Rivero, coordinador de Corpoelec en el estado Zulia. A mí me da risa esa nota, y te voy a decir por qué. Porque ellos hablan de que la reunión se realizó de manera armónica. Obvio, puro chavista lo que estaba en esa reunión. No estaba ningún factor de la oposición, ningún factor técnico. ¿Por qué no lo llevaron a la oposición? Ningún factor técnico especialista en el tema eléctrico que pudiera opinar de manera independiente sobre el tema. Claro, todo tiene que ser armonía. Lo que no explican es por qué después de tantos años, teniendo los recursos, teniendo la oportunidad y habiendo la necesidad, no hicieron nada. Entonces han esperado llegar hasta cortes eléctricos de 8, 10, 12 horas al día para poder decirle a la gente, ya vamos a solucionar el problema. ¿Y por qué no lo hicieron antes? O sea, eso es falta de gerencia, eso es incapacidad, eso es una clara demostración de que ya las neuronas del chavismo no funcionan. Ya la sinapsis entre neuronas del chavismo no funciona. Ellos no tienen nada que aportarle de solución a los problemas del país, a los problemas suyos, a los problemas cotidianos. No hay nada que ellos puedan darle diferente que no hayan ensayado y que hayan fracasado. Entonces, como no han hecho nada, no responden nada y fracasan a cada rato, hay que cambiarlos. Así de definitivo.
Y trabajadores de la UCB Núcleo Aragua protestaron ante la imposición de una tabla salarial retrógrada por parte del gobierno a los trabajadores universitarios. Trabajadores de la UCB Núcleo Aragua protestaron en rechazo a nueva tabla salarial. Desde la sede de la Facultad de Agronomía en Maracay, repudiaron la situación en la que se encuentra esa casa de estudios y el rechazo a la nueva tabla salarial. En un rechazo al robo, a la estafa que acaba de hacer el Ministerio de Educación Universitaria, la ONAPRE, la ministra de Educación Universitaria, con la violación garrafal al contrato colectivo. Se dan todo el postín del mundo para anunciar unas tablas salariales, las cuales violaron y respetando la cuarta CCCU, lo que estaba aprobado allí, disminuyendo las primas salariales en un 50%. Por ejemplo, la prima por hogar del personal obrero, que era de 40% del salario de tabla, lo bajaron al 10%. La prima antigüedad, que es la prima que le da mayor peso al sector obrero con más de 20 años de servicio, la bajaron un 50%. Aseguró que las instalaciones están en el piso, los baños no están aptos para ser usados, las aulas destruidas, no hay pupitres y se robaron los transformadores, lo que implica que no hay electricidad. Por estas razones, ratificaron que no hay condiciones para el reinicio de clases. Bueno, este es el tema, la situación que se ha presentado y que ha analizado el tema de la educación superior. No pueden con esas tablas, estos tabuladores salariales que le pretenden imponer y que fíjense qué cosa tan absurda. Le proponen un incremento salarial, pero le quitan de arranque 40% de beneficios que ya tenían acumulados. O sea, que ellos no quieren perder absolutamente nada. O sea, eso en matemáticas se llama suma cero. Porque a mejor conveniencia. No hay posibilidad, o sea, los supuestos beneficios se transforman en sal y agua porque las primas y otros beneficios salariales que ya venían siendo acumulados de contrataciones colectivas anteriores ya se los eliminaron por decisión unilateral del régimen de facto. Así es una manguangua manejar el país. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Suscati El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Suscati El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y por supuesto a ese gran equipo de producción. Si quiere volver a ver, escuchar y estar enterado de las últimas noticias de la migración y por supuesto de diferentes puntos del mundo y sobre todo en Venezuela, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Hoy tenemos el caso de la remodelación del Estadio Serrano en Riohacha, capital del departamento de La Guajira. Con las obras de remodelación del Estadio Federico Serrano Soto va en un 50% de su ejecución. Muy pronto los deportistas de Riohacha contarán con un espacio óptimo para su disciplina, así lo indicó el alcalde José Ramiro Bermúdez Cotés. A paso firme avanzan las obras de recomendación del Estadio Federico Serrano Soto, escenario deportivo por excelencia que beneficiará a los atletas de Riohacha y de todo el departamento de La Guajira. Este templo del deporte presenta un avance de su ejecución del 50%, lo que significa que la ciudadanía está a pocos días de recibir esta gran obra terminada. La grama sintética que cumple con las condiciones exigidas por la DIMAYOR y la silletería que está a la altura de otros estadios competitivos en el país ya están prácticamente instaladas. Asimismo, se iniciarán los trabajos sobre la pista atlética, los baños, camerinos y sobre todo la instalación de luces LED para este gran escenario que servirá para la práctica de por lo menos 5 deportes. El valor de esta obra supera los 6.219 millones de pesos gestionados ante el Ministerio del Deporte y se tiene programado entregarla en plazo prometido a mediados del mes de mayo. El estadio ha sido intervenido con el objetivo de mejorar y modernizar sus instalaciones para que cumpla con las normas requeridas para la práctica de rugby, atletismo, fútbol, patinaje y ciclismo.
Pero también es importante recordar que las remodelaciones incluyen la instalación de grama sintética, las luces LED, graderías, adecuación de las baterías sanitarias y camerino, entre otras obras. Grandes obras para el departamento de La Guajira, que no solamente es cactus, cujíe, playa, mar, también es deporte. En otro tema muy importante, en la frontera sudoccidental del estado Zulia, gracias a la red de enlace radial de Venezuela con el diario La Nación, y por supuesto dándole las gracias y la cortesía por este gran impacto. Observemos. En la frontera de Zulia con Colombia será reactivado los servicios del Hospital Binacional de Paraguaypoa, situado en La Guajira, como parte de los objetivos del Ejecutivo enmarcado en las 3 R. Esto comprende desde la reparación, reconstrucción, para impulsar la atención en este importante centro de salud. Así lo anunció José Miguel Medina, autoridad única de salud del Zulia por el Ministerio, quien tendrá la responsabilidad de reacondicionar y poner a disposición del pueblo el sistema público de salud. En este lugar, desde hace varios años, se mantenía en penumbras con respecto al desabastecimiento. Poco personal humano y falta de inversión en insumos era el día a día del sanitario venezolano más cercano al eje fronterizo. Desde el estado Zulia, para el enlace radial informativo de Venezuela, reportó Jorman Cruz. Gracias a Jorman Cruz por esta gran información y sobre todo para la frontera binacional en La Guajira y por supuesto Guarero y la zona del municipio Páez o el antiguo municipio Páez, hoy llamado también municipio Guajira. Hay temas que son irreflexivos, como el caso de la frontera colombo-venezolana. Cuando hablamos de la frontera colombo-venezolana, debemos también y no obviar el tema de los productos alimenticios. Grave problema que va desde el estado Zulia hasta la frontera con el estado Táchira. Entre tanto, las zonas montañosas o las zonas que son fronterizas o limítrofes con la sierra de Perijá y los montes de Oca, entre Colombia y Venezuela, cuando en ese momento había una gran red de frutas, tubérculos, ganadería óptima, sobre todo en los municipios de Perijá, Machique, la Villa del Rosario. Hoy día son municipios que están totalmente fuera de todo. No tienen absolutamente una ganadería de potencia. Me acuerdo aún que todavía existía una empresa llamada Bullsemen, que fue la principal ganadería bufelina de todo el país. Hoy se han tenido que ir los dueños, sus propietarios. ¿Por qué? Vacunas, amenazas, secuestro y sobre todo la inseguridad reinante en la zona. De ahí nos trasladábamos hasta la zona de la frontera con Tibú, que es el municipio Jesús María Semprún, una zona muy difícil, una zona bastante fuerte, sobre todo por el acercamiento que hay con los irregulares. Ya no podemos decir que son los irregulares de Colombia, no, tenemos que hablar de los irregulares y por supuesto del AMPA común, los pranes que se han hecho dueños desde esa zona que es el municipio Bají, entre los ríos 5 de julio y por supuesto la zona del sector Huacaipuro, límite con Colombia. Eran parcelamientos que fueron creados por la distinta IAN, llamado el Instituto Nacional Agrario de Venezuela, donde se fundamentaron hechos muy importantes sobre la creación, sobre todo conjuntamente con aquella red de salud llamada malariología. Hoy no existe, donde se les otorgaba casas, se les otorgaba microcréditos, donde el ICAC era la zona más importante para ellos, con los pequeños créditos que se les otorgaba para poder poner a funcionar los fondos, sea de ciclo corto, ciclo medio o ciclo largo. Hoy día no existe absolutamente nada. Se creó al tiempo, con la venida del presidente Chávez, algo llamado el INTE. Aún todavía en este momento nadie sabe si eso funciona. ¿Cuál sería el estamento de ello? Tratar de regularizar las tierras. Hoy día esas tierras no tienen porvenir. No hay camino, no hay zonas rurales. Y sobre todo el miedo, el temor que han tenido todos los coterráneos en esa zona vulnerable.
Sierra de Perijá, montaña, páramo, y por supuesto, lo más importante, las grandes sabanas de pastizales que en un momento dado las tierras de Venezuela eran las óptimas para la mejor ganadería de Latinoamérica, solamente comparada con la ganadería de Argentina. De ahí nos íbamos tranquilamente a pasear, a conocer las tierras del Táchira. Hoy totalmente son imposibles de ir a un sitio si no estás totalmente vacunado, sellado, y debes pagar automáticamente, por supuesto, la prote, como se dice en esa zona. La zona del Apure, Arauca, San Fernando, Pastizales, el llano puro de Venezuela, hoy ya tomados totalmente por el AMPA, por la guerrilla y por supuesto por irregulares de otros bandos. Lo que está pasando actualmente en la tierra de un gran amigo de nosotros, que es Oliver Lujano, en Sarasa. Ya los irregulares con armamento largo están en la zona. En Guárico, una situación totalmente distinta a lo que nunca hubiésemos imaginado. ¿Qué hace el gobierno nacional? ¿Qué hace, por supuesto, el ejército? ¿Qué hace la Guardia Nacional? Están apacentando solamente grupos armados para todo el país. Hace muchos años, Portuguesa creó el mejor sistema de arroceras de toda Latinoamérica. En Portuguesa se creó bajo laboratorio el mejor arroz que ha existido hasta el momento. Era un grano grande. Hoy ya la gente se acuerda solamente de lo que son de las etapas de 45, 50 años en adelante. El arroz canilla. Hoy Portuguesa, siendo la zona arrocera por excelencia de Venezuela, no tiene absolutamente nada. Hoy solamente es entrar y salir los silos que vienen con arroz importado, arroz de primera, de segunda y de tercera categoría. Ya en Venezuela no se consume ese arroz palvorizado, ese arroz canilla especializado, granos al 1 y al 0.1%. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el gobierno o su Ministerio de Alimentación no ha vuelto a hacer bien las cosas? Crear de nuevos fondos de arrocero en las grandes sabanas de Venezuela. Eso es lamentable. Lo mismo que ha venido pasando con el municipio fronterizo Mara, municipio número 3 de Latinoamérica, frutícola, hoy día destruido totalmente. Su alcalde, poco le ha importado el municipio. Todavía Venezuela tiene mucho que dar. Esperemos que pronto esta pesadilla culmine. Señores, nos estamos despidiendo hasta ahora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, pero al regreso, les prometo, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Oye, y ese estreno es el Tuki Tuki. Tuki Tuki para ti, Tuki Tuki para todos. Motif, gente de zona, Pucho y Tucutú. Ellos fueron los que nos tocaron este tema para iniciar así el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Dele allí, Nancy Pacheco, el Tuki Tuki. Y la ONG Monitor Salud denunció la falta de insumos de limpieza en 59 hospitales de Centro, Occidente y Oriente en Venezuela. Esto lo ha señalado y además ha señalado que esta situación pone en riesgo al personal sanitario y a los pacientes. Tras el monitoreo realizado, Monitor Salud determinó que el insumo que menos disponen los centros de salud son desinfectantes, seguido del cloro y además del jabón. Detallan que en la región central, de 25 hospitales, 17 reportan insuficiencia de cloro, 12 de jabón, 11 desinfectantes, mientras que en la región occidental, 20 centros hospitalarios monitoreados, solo uno tiene suficiente cloro para realizar su limpieza. Recordaron que la limpieza adecuada del ambiente hospitalario reduce la carga microbiana de las superficies ambientales. Así se encuentran los centros de salud en este momento. La megabanda del Coqui se aprovechó de la precariedad económica de los niños y adolescentes para sumar a los menores en sus filas, dándole diversas tareas que ayudaban a mantener operativa la organización. Así lo denunció SECODAP, quien afirmó que el proceso de reclutamiento se intensificó cuando los delincuentes planificaron la conquista de La Vega.
También se enfocaron a engrosar sus militantes para enfrentar a las fuerzas de seguridad. El ingreso de dólares semanales fue el anzuelo principal usado por estos antisociales para captar a los jóvenes, quienes ejercían 4 roles diferentes: mandaderos, gariteros, traficantes y malandros. Mientras más avanzaban en la carrera, más riesgo de muerte corren los menores de edad, se lee en la investigación del SECODAT. Los mandaderos eran normalmente niños pequeños que se encargaban de llevar alimentos y cualquier bien que necesitaban los integrantes de la banda. Los gariteros vigilaban quienes entraban a los barrios y delataban a quienes no cumplían las reglas impuestas por la organización. Los traficantes manejaban el negocio de la droga y el malandro era el último peldaño en la escala de ascensos al que llegaba cada quien cuando se comprobaba la disposición de consolidar y ampliar el poder de la organización criminal. Mientras más se ascendía, se estaba más cerca de la muerte, señaló Edgar López, investigador. La ONG concluyó que este tipo de prácticas muy probablemente se llevan a cabo en otras zonas del país. Mientras el problema estructural siga, continuará el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. ¿Y cuál es el problema estructural? La pobreza, la falta de educación, la falta de atención por parte del Estado, el poco compromiso de un gobierno que se satisface con asesinar al coqui. Hasta ahí llegó la lucha contra la delincuencia. ¿Y qué pasa con aquellos niños y aquellos adolescentes que quedaron ya inoculados con ese mal que es la delincuencia? ¿Qué hacen esos niños y esos jóvenes que han sido expuestos a la violencia? Pues reaccionan con violencia y seguirán aspirando, soñando algún día emular al coqui y hacer de su vida un líder de megabandas. Así que esa es la situación en Venezuela frente al tema de la violencia social, y este informe de SECODAT no hace sino ratificar lo que muchos saben: la violencia ha llegado y se ha enquistado en los barrios venezolanos. Y en otro orden, 77 estaciones de servicio fueron autorizadas para surtir de combustible a los transportistas del país. Así lo ha venido indicando el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y de Servicios, Néstor Reverol. Siguiendo las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, hemos sostenido una reunión extraordinaria de trabajo con los líderes de las diferentes federaciones del transporte público y el órgano superior del transporte. Es lo que ha dicho y ha afirmado Reverol en la cuenta en Instagram. El funcionario señaló que Hipólito Abreu, Ministerio del Poder Popular para el Transporte, también participó de este encuentro. También resaltó que las medidas tienen como finalidad mejorar el reordenamiento del transporte público. Esto pues es lo que ha mencionado Reverol. Bueno, esta es la situación entonces que se presenta con el transporte público, pero a mí lo que me impresiona de todo esto y me llama la atención es que para ellos una reunión es una noticia. Obviamente no todo tiene la cualidad de noticia, porque si te pones a analizar el fondo de las declaraciones del ministro, no se dijo nada. Nada que sea productivo. Que solo activa 77 estaciones, nada más. Claro, o sea, eso ya se conocía y ya se había dicho y ya se ha repetido, pero entonces para ellos lo noticioso es lo intrascendente, lo frágil, lo que no causa mayor impacto. Vamos a ver con qué nos sale hoy, que es miércoles improductivo para Nicolás Maduro. Todos los días lo son, pero hoy es más improductivo que los otros porque se sienta a hablar 7, 8 horas sobre presuntos planes y desarrollo del país, planes económicos que nunca se concretan. Y el régimen chavista destruyó las empresas básicas de Venezuela, según lo ha denunciado el diputado José Ricardo Salazar. Escuchemos. Junto con la producción de la energía hidroeléctrica desde Adelca y todo el crecimiento y el impulso que se hizo desde la Corporación Venezolana de Guayana, permitió que esas empresas le aportaran al fisco nacional más de 10.000 millones de dólares anuales, que representaban en ese momento más del 20% de las exportaciones no petroleras. Eso era la consolidación de todo lo que se estaba buscando, el inicio de buscar las nuevas alternativas a la economía petrolera. Pues hoy en día la destrucción es total
en cada una de esas empresas. Hoy en día no se produce un gramo de acero líquido, no se produce un gramo de mineral de hierro y mucho menos de aluminio primario. Hoy inclusive la producción de oro que estaba en manos de CBG Minerven, hoy está en manos de los depredadores ambientales que están destruyendo Guayana a través del arco minero. Toda esa circunstancia queremos hoy nuevamente colocarla en el tapete. En Guayana no habrá posibilidad de recuperar ese emporio industrial si no es a través del cambio político que propicie unas elecciones libres, unas elecciones de estándares internacionales que permitan que los venezolanos nos dotemos de un presidente que asuma nuevamente ese compromiso y que permita que la comunidad internacional nos reconozca y nos ayude con las inversiones necesarias. Es la situación de las empresas básicas de Guayana, destruidas totalmente. Llegó el chavismo y acabó con las empresas. Vámonos a escuchar el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos. Hola amigos de Siempre Venezuela, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, y gran expectativa había en este encuentro que se escenificó el día de ayer en el estadio Cachamay de Ciudad Guayana, en el estado de Bolívar, Venezuela. Colombia ganó 1-0, pero no alcanzó para el repechaje del Mundial Qatar 2022. Un gol de James Rodríguez, los cafeteros se impusieron ante la Vinotinto, pero dependían de otros resultados para salir airosos de estas eliminatorias. En un duelo válido por la jornada 18 y la última de las eliminatorias Qatar 2022, pese a la victoria del equipo cafetero, este no pudo clasificar en el repechaje para el Mundial, pues dependía de que Perú pierda en casa con Paraguay, algo que no sucedió, pues la bicolor se puso 2-0 en el Estadio Nacional. Colombia se quedó con 23 puntos, mientras que la selección peruana obtuvo 24, un punto más en esta lucha por clasificar a Qatar, que llegó hasta la última fecha de las clasificatorias suramericanas. Por su parte, Venezuela, que ya estaba eliminado, quedó en la última posición con 10 puntos. Se ha hecho bastante difícil la posibilidad de que Venezuela participe en un mundial. Por su parte, la emoción, la alegría de los colombianos por el triunfo, se ve también algo de frustración debido a que no podrán estar en este Mundial Qatar 2022. Y en otro orden noticioso, y desde acá, desde Arauca, dictan 31 órdenes de captura contra cabecillas del ELN y las disidencias de la FARC. Esto por los asesinatos ocurridos en el departamento. La Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de esclarecer los hechos de violencia ocurridos en enero del año en curso en Arauca y zonas de frontera con Venezuela, permitió obtener material de prueba y evidencia que será determinante para avanzar en las investigaciones. En este sentido, fiscales de la Delegada para la Seguridad Territorial y de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con el apoyo de la Unidad Especial de Investigación, obtuvieron 31 órdenes de captura contra cabecillas e integrantes del ELN y de las estructuras disidentes de la FARC, que serían los responsables de 25 de los asesinatos y otras de las acciones ilegales ocurridas en lo que va de este año 2022. Y en otro orden, amigos, a la cárcel fue enviado un indígena que habría abusado sexualmente de un menor de 5 años de edad. La Fiscalía General de la Nación, a través de la seccional de Arauca, judicializó a un hombre perteneciente a la comunidad indígena Cuiloto II, ubicada en la zona rural del municipio de Tames,
considerado como el presunto responsable del abuso sexual contra un menor de 5 años perteneciente a su misma comunidad. Los hechos investigados se presentaron el 20 de septiembre del 2021 en uno de los ranchos que hacen parte de la comunidad. Según la denuncia entablada por la madre del menor, donde da a conocer que encontró a su hijo desnudo encima del procesado momentos después de haber cometido la conducta ilícita. El presunto abusador habría aprovechado la relación de familiaridad que tenía con la madre del menor para accederlo sexualmente. Asimismo, la fiscalía evidenció presuntas amenazas de muerte de que fue objeto la mujer por parte del procesado si se atrevía a denunciarlo. Y en otro suceso incautan 2.5 toneladas de queso no aptas para el consumo. Las autoridades, mediante controles aduaneros en el departamento de Arauca, lograron la captura de un ciudadano extranjero por el delito de corrupción de alimentos tipificado en el artículo 372 de la ley 599 del 2000 del Código Penal colombiano, dejando esta persona a disposición de la Fiscalía Seccional Arauca. En una acción realizada en la ciudad de Arauca también se logró la aprehensión de un vehículo tipo camioneta de placas extranjeras, el cual no cuenta con el permiso de internación vigente, no cuenta con documentos de soporte que acrediten su legal introducción, permanencia y movilización en el país. Asimismo, como la aprehensión de 1.500 kilogramos de queso de procedencia extranjera por un valor comercial de 26 millones de pesos. Y también se incautó 450 kilogramos de queso nacional, valor comercial por más de 8 millones, el cual estaba siendo transportado en el vehículo tipo furgón sin contar con las condiciones sanitarias y inocuidad para su transporte. También se conoció que envían a prisión a ciudadano venezolano que portaba un arma de fuego en el centro de Tame. A Anderson Andrés Villamizar Pacheco, ciudadano extranjero venezolano, la fiscalía le imputó cargos por el delito de fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. Los hechos investigados ocurrieron el pasado 25 de marzo, cuando en operativos de vigilancia y control adelantados por la policía y el Ejército Nacional en zona céntrica de Tame, Arauca, capturan al procesado portando un arma de fuego tipo revólver sin el permiso correspondiente. El hombre no aceptó su responsabilidad y un juez con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención en establecimiento carcelario. Y también, amigos, se conoció que la Procuraduría dice que el exalcalde de Arauca, Luis Emilio Tovar, habría impuesto condiciones restrictivas a licitación por posibles irregularidades contractuales. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a Luis Emilio Tovar Bello y también a Javier Fernando Gaona Sánchez en sus condiciones de alcalde y secretario de gobierno respectivamente de la ciudad de Arauca para la época de los hechos. Presuntamente existían irregularidades relacionadas con un contrato para el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad sobre la resolución de conflictos intrafamiliares e interpersonales, en el que se habrían impuesto unas condiciones habilitantes de la propuesta que pudieron restringir la participación plural de oferentes. De acuerdo con las pruebas recaudadas, solo un proponente presentó oferta para participar en este proceso de selección, abreviada por subasta inversa presencial abierto por la Alcaldía de Arauca. El ente disciplinario cuestionó la conducta del exmandatario Tovar, quien adjudicó la subasta inversa presencial y celebró el contrato de prestación de servicios
correspondientes, pese a que el proceso de selección se habrían incluido condiciones restrictivas, tanto en la experiencia genérica como en la especificación. Asimismo, la Procuraduría formuló cargos al entonces secretario de Gobierno, Gaona Sánchez, quien intervino en la suscripción de los estudios previos de necesidad, en la elaboración de pliegos de condiciones y en la evaluación de la oferta, dentro del componente técnico que valoraba la experiencia exigida. Las conductas presuntamente irregulares fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de culpa gravísima. Otra investigación que se suma a las listas de investigados, recordemos también que el gobernador del departamento fue separado de su cargo y en estos momentos está cumpliendo detención en un centro carcelario. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y con este reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, nos despedimos en esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.